Muy buenos días a toda la familia de Despertando con Jesús. Es realmente un gran privilegio estar aquí con ustedes en este nuevo amanecer y poder encomendarnos al Señor, recibir un mensaje de su santa palabra y de esa forma ser henchidos de valor, ser fortalecidos, salir con nuevo ánimo a enfrentar los desafíos de este día. Estamos revisando en la serie que se está desarrollando a cabo en estas mañanas los milagros que registra la Sagrada Escritura de nuestro Señor. Y en este momento quisiera invitarles a ver otro milagro. Y muchos de los que estamos acá estoy con la total convicción y seguridad que necesitamos un milagro en nuestra vida. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos que el Señor apareje el camino. Necesitamos que el Señor nos abra puertas. Necesitamos que el Señor nos cierre puertas también. Así que esta serie espero que sea de gran bendición para ti en esta mañana. Espero que este tema sea de gran riqueza espiritual para ti en este día. Y quisiera invitarte al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y dice algo terrible: mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí encontramos un cuadro difícil. Este Herodes, dicen los historiadores, era Agripa I, hijo de Aristóbulo, de Berenice, nieto de Herodes el Grande, conocido como Agripa I. También es hermano de Herodías, que se registra en la historia de Juan Bautista, y era el rey de los judíos. Así que él, por congraciarse con los judíos, por respaldar a los judíos, a los dirigentes de la nación, se toma la tarea de capturar a algunos de los líderes del cristianismo. Y encontramos acá que captura a Jacobo, hermano de Juan, uno de los hijos del trueno. Y la palabra de Dios dice que lo mató a espada. Ocurrió algo realmente lamentable con él. Pero saben, la Biblia dice, apreciados, que el morir en Cristo es ganancia realmente. Así que es una ganancia, así parezca paradójico, la muerte de este hombre. Y es una ganancia porque ya cumplió el plan de Dios, porque ya cumplió el propósito de Dios, cumplió la misión de Dios en su vida. Y creo que en el epitafio, allí en la lápida de Santiago se puede, o de Jacobo, se puede poner esa sigla RIP, Rest in peace, descansa en paz. Un hombre con la total tranquilidad de que se va a levantar el día de la resurrección. Sabes, vivimos en tiempos donde muchos han ido a descansar ya. Ya cumplieron el plan de Dios en su vida. Ya cumplieron el propósito de Dios en su vida. Cumplieron la misión del Señor en este mundo. Muchos como Jacobo descansan en paz hoy. Ya cumplieron sus días en esta tierra y se preparan o están esperando simplemente que el Señor venga y les resucite para ir a morar a las mansiones celestiales. Así que estas aparentes pérdidas son ganancias. Pero seguimos leyendo en el relato. Dice, y al ver el versículo 3 que esto había agradado a los judíos, noten que sí se congraciaba con ellos, procedió a prender también a Pedro. Aquí encontramos que él procede, se propone a otro de los cabecillas del cristianismo atrapar, capturar. Y sigue diciendo el texto que eran entonces los días de los panes sin levadura, eran los días de la Pascua. El versículo 4 dice que lo atrapa finalmente, lo toma preso, lo pone en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Notemos algo acá. La Biblia dice que Pedro fue capturado al igual que Santiago, pero Pedro estaba vivo. Pedro precisamente llegó los días de la Pascua, y al igual que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, recordemos que en ese tiempo pues no se acostumbraba dar muerte a un criminal en los días de la Pascua.
Así que eso llegó como una situación providencial que se interpuso y le dio más tiempo a Pedro para tener vida allí en la cárcel. Pero realmente más que una casualidad o una coincidencia, era el plan de Dios que Pedro siguiera vivo en ese momento. Era el plan de Dios con Pedro todavía inconcluso. Necesitaba hacer cosas Dios a través del ministerio de Pedro en su iglesia. Y sabes, mi querido amigo que me escuchas, aquí encontramos una linda lección. Si bien es cierto que muchos han ido al descanso, que ya cumplieron su misión en este mundo, si tú y yo, escúchame bien, después de este COVID-19, si tú y yo seguimos vivos después de esta situación coyuntural en el mundo, si tú y yo estamos acá hoy con vida aún, es porque el Señor nos necesita. Dios te necesita a ti. Dios me necesita a mí. Y me estás escuchando, mi querido amigo. Tú tal vez que estás pasando por al pie de esta transmisión y estás oyendo esta palabra, déjame decirte que si tú estás con vida es porque Dios te necesita. Dios tiene un plan contigo todavía inconcluso que necesita llevar a cabo. Si tú estás en la empresa donde estás todavía es porque Dios te necesita allí. Si tú estás ejerciendo un ministerio y se ha levantado contra ti viento y marea, pero sigues allí, es porque Dios te necesita. Si otros han muerto económicamente, pero tú sigues vivo, pendes de un hilo, es porque Dios tiene un plan contigo. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Si sigues vivo es porque el Señor todavía quiere cumplir sus propósitos eternos en tu vida y en los tuyos. Si todavía te mantienes en el hogar donde Dios te ha puesto, que te ha permitido tener su bendición. Si tienes una familia, una esposa, si tienes hijos y estás allí, es porque Dios te necesita en ese hogar. Tiene planes contigo y con los tuyos. Así que por favor, entra a este día con esa seguridad. Dios aún te necesita. Dios todavía tiene maravillas que mostrarte. Su gloria necesita resplandecer en tu caminar. Así que encontramos una preciosa lección allí, que es la primera lección que quiero resaltar de este mensaje. Aun cuando estaba Pedro custodiado, aun cuando sus horas estaban contadas, Dios lo necesitaba. Seguimos leyendo el versículo 6. Dice, cuando Herodes lo iba a sacar, noten que ya estaba casi a punto de ejecutarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Es increíble este hombre, cómo puede dormir sabiendo que sus horas están casi contadas. Esto me invita a mí a pensar hasta qué punto tengo la paz de Dios en mi corazón. Hasta qué punto tengo el conocimiento del Señor Jesucristo en mi vida. Hasta qué punto tú tienes también esa certeza de que si vienen buenas noticias o vienen malas noticias, si vienen cosas que tú esperas o si vienen cosas que tal vez tú no esperas, podemos gozar de la paz de Dios. Yo encuentro un hombre aquí tranquilo, seguro, con la paz de Dios. Está durmiendo entre soldados, entre verdugos, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y saben, el versículo 7 relata un episodio extraordinario, maravilloso, iluminador, hermoso. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ¿cierto? El ángel allí va, lo despierta. No sé si le hizo un masaje, no sé si le hizo una cosquilla, no sé si simplemente él colocó sus dedos aquí para estimularlo. El caso fue que aquí en el costado lo despierta, pero parece que Pedro estaba muy dormido porque cuando tú sigues leyendo, dice el ángel a Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ocurrió un milagro aquí, maravilloso, tremendo. El versículo 9 dice que Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Noten que Pedro como que no distinguía la realidad de la ficción. Pedro como que no distinguía que en ese momento estaban pasando las cosas de si estaba dormido. Más bien pensaba que era una visión tal vez. Un sueño. El versículo 2 dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que ya daba a la ciudad, ¿cierto? A la salida, y pasaron una calle. Noten, o sea, ellos salen de varias puertas, salen de la puerta que va a la calle,
caminan fuera de eso, parece que una cuadra, no sé, una distancia, ya fuera de la cárcel en la calle, y luego el ángel se aparta de Pedro. Y el versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí, noten, hasta ese momento como que él se dio cuenta que esto no era una ilusión, no era una visión, no era un sueño, esto era una realidad, el milagro había ocurrido. Y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y sabes, mi querido amigo, aquí viene la segunda gran, hermosa lección de este mensaje, la segunda lección de Dios para ti. Muchas veces, al igual que Pedro, nos damos cuenta tiempo después de las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en nuestra historia de vida para nuestro bien, para nuestro favor, para nuestra salvación, para nuestra bendición. Y por eso yo te invito a que hoy tú le pidas a Dios que abra tus ojos, que abra tu mente, que esos nubarrones de preocupaciones desaparezcan por unos instantes, que esas situaciones de presión, esa ansiedad, tal vez ese futuro incierto, desaparezcan esos sentimientos de incertidumbre en este momento en ti. Dile al Señor que abra tus ojos de tal manera que tú puedas recordar, que tú puedas creer que Dios está haciendo cosas grandes en ti, aun cuando tú no lo entiendas en este momento. O posiblemente el día de hoy vas a entender que Dios ha venido obrando un milagro. Dios te ha protegido de la muerte. Dios te ha librado de accidentes. Dios te ha librado de enfermedad. Dios te ha librado de crisis, te ha librado de tragedias familiares, te ha librado tal vez de crisis económicas. Dios te ha librado posiblemente de atracos, de vándalos, de ladrones. Dios todo el tiempo nos libra. Dios todo el tiempo hará milagros en nuestro favor. Pídele al Señor que abra tus ojos, que tu familia pueda ser vista como un objeto de la protección de Dios, y alabes a Dios por eso. Alabes a tu pastor, que nada te falta y que te hace caminar por valles seguros, por aguas tranquilas, por delicados pastos. Te protege, te infunde aliento aunque vayas por el valle de la sombra y de la muerte. Mi querido amigo, entiende eso por favor en este día. El Señor hace milagros en nuestro favor. Pedro estaba siendo receptor de un milagro en su vida, pero está soñoliento. Parece, él piensa que esto como que no es realidad, y tiempo después se da cuenta de que Dios ha hecho un milagro. Posiblemente está ocurriendo eso en tu vida. Tal vez estás orando a Dios como el salmista David en el Salmo 40, el versículo 13, cuya oración, cuyo clamor al Señor se elevó, expresando: quieras, Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. Y tú sigue leyendo: y Señor, no tardes, por favor, haz un milagro. Y Dios innumerables veces hizo milagros en David. Le protegió de sus enemigos, de los que buscaban su vida, de los que buscaban su mal. Y posiblemente tiempo después él reconoció el cuidado, y los salmos también están llenos de alabanzas reconociendo la presencia de Dios, ese cerco de protección, esa mano ayudadora, sustentadora, protectora. Mi querido amigo que me escuchas, el Señor desea hoy que tú tengas certeza en su cuidado protector, en que tengas confianza en un Dios de milagros, un Dios que se ha manifestado de diversas maneras con autoridad en tu vida, sobre todo aquello que te amenaza, sobre aquellos que desean tu mal, tu perdición, tu fracaso. Por eso el apóstol Pedro, cuando sale de allí de la cárcel, se da cuenta realmente que el Dios al cual él sirve, al quien él ama,
está obrando poderosamente en su favor. Es un hecho que Dios hace milagros. Y saben, tú sigue leyendo conmigo, por favor, y vamos a la tercera gran lección y la última de este relato, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ve conmigo, por favor, al siguiente texto, el versículo 12 del capítulo 12. Una vez Pedro reconoce que es real que un ángel lo ha librado. Está caminando por la calle, está libre. Entonces el versículo 12 dice, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pedro llega a la casa. Allí parece que funcionaba un grupo pequeño. Parece que funcionaba una iglesia, una pequeña congregación en la casa de esta dama. Recordemos que en ese tiempo no había iglesias como tenemos hoy. Los cristianos no se reunían libremente en sinagogas, ellos eran perseguidos y les tocaba a las escondidas reunirse en casas. Y esta dama era la anfitriona de una iglesia, de un grupo de adoración. María, la madre de Juan, a quien se le llamaba Marcos por sobrenombre. El apóstol llega allí, él sabía que allí estaba su gente, allí estaban sus hermanos en la fe, su comunidad. Y dice el texto algo precioso. Muchos estaban allí reunidos orando. Si ustedes notaron al comienzo del relato, leímos que estos hermanos, cuando estos creyentes que se dieron cuenta de que sus líderes estaban siendo atacados, de que Jacobo había muerto, de que Pedro había sido atrapado, inmediatamente todos, como un solo hombre, se unieron en oración. Se pusieron a clamar al Señor. Estaban clamando antes del milagro, durante el milagro y después del milagro. Y aquí encontramos una hermosa lección también. Necesitamos estar conectados con Dios en este día. Antes de los milagros que Él va a hacer en nuestro favor, de las bendiciones gruesas, grandes, antes de que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, necesitamos estar en oración. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar en sintonía con Él, pensando en Él, en sus promesas, deponiendo nuestras cargas en Él, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Por favor, antes del milagro, confiemos nuestra frágil vida delante del Señor, en sus poderosas manos que sustentan este universo. Pero una iglesia también aparece allí unida durante el milagro. La iglesia no sabía que el milagro había ocurrido. La iglesia no sabía que Pedro había sido libertado de las cadenas, que el ángel le había sacado de manera misteriosa. Sí, es un milagro, es algo que un milagro se le conoce como algo que las leyes físicas no pueden explicar, las leyes naturales. La iglesia no era consciente de que el milagro estaba ocurriendo mientras ellos oraban. Y cuando Pedro llega y toca la puerta, la iglesia seguía orando. La pregunta es, ¿dejas de orar cuando los milagros ocurren? ¿Oras realmente en todo el proceso de la intervención divina? Esta historia nos invita, apreciados amigos, a estar en conexión con Dios antes, durante y después de que Él obre con poder en nuestro favor y en favor de la iglesia. 3 lecciones hemos encontrado en este día. La primera de ellas, recuerda, muchos descansan hoy porque ya cumplieron la misión de Dios. El Señor los llevó a descansar. Descansan como Santiago, en paz. Pero si tú y yo seguimos vivos, si tú y yo estamos acá en este 2022, después del COVID-19, después de tanta crisis que ha habido en este mundo, y no solo el COVID, de tanta enfermedad, tanta inseguridad, tanto accidente, tanta crisis, tantos hogares disueltos, si tú y yo seguimos con un hogar establecido, si tú y yo seguimos en este mundo de incertidumbre y de violencia, vivos, con salud, con trabajo,
Si Dios todavía te tiene en tu empresa, es porque el Señor te necesita. Tiene un plan contigo en ese lugar. Tiene un plan con tu familia. Tiene un plan con tu ministerio en la iglesia. Tiene un plan contigo en el vecindario donde estás. En el proyecto en el cual todavía no sabes por qué ese proyecto te mantiene, pero estás ahí. Dios tiene un plan contigo. Escúchame, Dios te necesita en este 2022 y tiene una misión para ti. Si Pedro seguía vivo, era por eso. Dios lo necesitaba todavía para efectuar sus propósitos, para con su iglesia, para con las personas de ese tiempo. Claro que sí, el apóstol tenía muchas cosas que hacer. No sé si tú tienes pocas o muchas cosas que hacer, al igual que yo en este mundo, pero si estamos acá, tengamos la seguridad absoluta de que Dios todavía tiene tu nombre en su agenda y tiene tareas para darte, tiene asignaciones para darte y en este día que puedas entender eso y cumplirlas bajo su bendición y dirección. Número 2, la segunda lección de esta historia. Recuerda, muchas veces Dios obra en nuestro favor. Muchas veces Dios nos libra, Dios nos sostiene, Dios nos liberta, Dios nos evita la muerte y después es que venimos a reconocer su mano ayudadora, así como le pasó a Pedro. Mi querido amigo, Dios, estoy seguro de que está orando ya en tu favor. Ya Él está haciendo un trabajo. Es posible que tú todavía no seas consciente de que Dios está contestando tu petición. Tus sueños están a punto de hacerse realidad y el Señor ya viene trabajando en circunstancias diferentes por medio de su sabiduría infinita y tú no alcanzas a comprender toda la dimensión, todo el panorama no lo tienes, pero ten paciencia, avanza bajo la dirección de los ángeles de Dios, avanza bajo la dirección de la palabra de Dios cada día y pronto te darás cuenta que tu Padre Celestial no te ha desamparado y sigue orando maravillas en tu favor para que tú puedas alabarlo, confiar en Él, creer y crecer en una experiencia vivencial al caminar a su lado. Número 3 y última. Recuerda, si Dios no ha contestado tu oración, ora. Si crees que el Señor ya está contestando tu oración, sigue orando. Y cuando Dios haya contestado la oración, sigue orando tú y tu casa, tú y tu iglesia, como cuerpo de Cristo. Sigamos conectados con la cabeza por medio de la oración cada día para que el Señor siga orando maravillas en nuestro caminar y en el de su amada iglesia. Quiera Dios bendecirnos, mis apreciados. Ha sido un placer verdadero estar con ustedes y espero que esta palabra sea una palabra que haya llegado a tu vida sazonada con sal, no una palabra insípida, una palabra, una semilla que caiga en corazones que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en buena tierra y que eso pueda dar fruto al 100 por 1 para gloria de Dios y para bendición de cada uno de ustedes. Pasemos al momento de oración. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo y más ferviente oración en este día.